Bueno, y le damos la bienvenida al doctor Eduardo Ogando, epidemiólogo, profesor e investigador. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, país. Una honra estar con ustedes. Usted ha estado escribiendo a lo largo de todos estos meses diversos artículos muy interesantes sobre el manejo de la pandemia, recomendaciones. Ya decía en el anterior, cuando me escribió esa carta tan detallada y que por poco estuvimos a punto de llevarlo, pero en ese momento no pudo y después quería, pero nosotros no podíamos. Pedimos disculpas, pero bueno, tarde o temprano, como dijo usted ahorita, el parto fue de trillizos, pero se dio. Está con nosotros. Usted acaba de publicar un artículo donde dice que la decisión más oportuna en las presentes circunstancias es dejar sin efecto la aplicación de las pruebas rápidas y también la aplicación de las pruebas moleculares de PCR, otorgando prioridad al diagnóstico epidemiológico. Mi pregunta es, ¿usted quiere decir que no se espere tener los resultados de estas pruebas para iniciar los tratamientos o que estas pruebas no se hagan a la población? Porque entonces nos surgirían otras preguntas. ¿Qué es exactamente lo que quiere decir? Excelente pregunta. Primero, ya habíamos desmontado las pruebas rápidas en varios artículos que no sirven para eso. Y nosotros hemos sostenido que en vez de disminuir el contagio, lo estimulan. Además, habíamos establecido que esas pruebas rápidas están hechas, diseñadas para otros fines, pero no para la lucha o para el control del contagio, en este caso del nuevo coronavirus. En cuanto a las PCR, ellas tuvieron, digamos, en el inicio de la pandemia, tuvieron la utilidad que se requería como medio de saber que en el país había circulación importante de coronavirus. Ahora bien, una vez llegado al momento en que al nivel de contagio que tiene la pandemia, donde en diferentes pruebas, tanto PCR como rápidas, se demuestra que el índice de contagio anda sobre el 40%, 30, 40, a veces 50%. Entonces, ¿Usted habla de la pruebas, positividad? Perdóneme. ¿La positividad? Usted menciona el índice de positividad, 37%. Eso es correcto. Es decir, si ahora mismo, de acuerdo a los datos que se publican, hacemos pruebas de PCR, de pruebas rápidas o PCR a 4 personas, quiere decir que una de ellas estaría infectada, ¿cierto? Bien. Entonces, a ese nivel de contagio en la población ya no se requiere de hacer el diagnóstico de molecular, en este caso el de PCR, para trabajar con el paciente, es decir, para recomendar el tratamiento. ¿Qué es lo que debe primar entonces, doctor? Uno, el diagnóstico clínico y después el diagnóstico epidemiológico. ¿Qué quiere decir esto? Si no hubiese coronavirus en la República Dominicana y en el mundo estamos llegando a los 20 millones de contagios reportados y vamos por 750,000 muertes reportadas. Entonces, cuando usted tiene una alta frecuencia de enfermedad conocida en estado epidémico, para lo que usted necesita una prueba es para hacer diagnóstico diferencial con otras enfermedades. Pero ¿qué pasa? Que todas las otras enfermedades con las cuales usted haría el diagnóstico diferencial, como sería, por ejemplo, el dengue, la malaria o paludismo, el sarampión, etcétera. Influenza A y B, que circula tanto en República Dominicana. Las influencias A, B, C o D o de las A, H1N1, H1N9, todas ellas tienen una frecuencia muy por debajo de la que tiene el nuevo coronavirus. Entonces, es preferible recurrir al diagnóstico clínico, es decir, la persona tiene síntomas o signos de coronavirus, empezando por la fiebre, la tos o garganta seca,
dolor de cabeza, dolor de músculos y huesos, malestar general, puede tener diarrea, conjuntivitis, puede tener pérdida del olfato, etcétera. Cualquiera de esos síntomas, lo que se procede es que el equipo clínico, expertos en la materia, los neumólogos, infectólogos, decidan un protocolo sintomático que se diga una persona que presenta fiebre, por ejemplo, más dolor de cabeza o garganta seca y congestión nasal, es coronavirus hasta prueba en contrario. Si se muere también con una de esas con ese cuadro sintomático, es coronavirus hasta prueba en contrario. Eso quiere decir que ya no necesitamos el diagnóstico molecular PCR para tomar las decisiones que haya que hacer, sea para tratamiento ambulatorio o para tratamiento de internamiento. Doctor, sí, entre otras cosas, usted también planteaba un protocolo o un manejo de la pandemia en el país similar al de Suecia, donde paulatinamente se logre una inmunidad de rebaño, dejando que las personas hagan su vida en una seminormalidad y aislar a las personas vulnerables. Pero en Suecia, que es un país con una densidad poblacional similar a la nuestra, de 10 millones de personas, ya van casi 6.000 muertos. Y les ha ido malísimo en comparación con los países escandinavos. Entonces, explíqueme un poco acerca del approach que usted... le corrijo, Camila. Ajá. Parece que hay un malentendido ahí. En ese artículo publicado en el mes de abril, yo ofrecí al país mi punto de vista sobre la gestión de la pandemia en la República Dominicana. Planteé los 3 esquemas o propuestas que se debaten a nivel internacional y al final planteé la propia mía. Pero nunca me incliné por la gestión de inmunidad natural que planteaba Suecia y que originalmente planteó Reino Unido y que se dejó sin efecto después que Boris Johnson la enfermó. Tampoco seguí la segunda alternativa, que era la de cuarentenas y escalada y desescalada conforme el comportamiento del pico de la pandemia. Y también dejé sin efecto la de convivir con la pandemia hasta que aparezca la vacuna. ¿Y cuál es la suya? Yo no entendí la propuesta. La mía fue hacer todo lo que se pueda hacer sin mascarillas. Perdonen, hacer todo lo que se pueda hacer con mascarillas. Sí. Y dejar de hacer aquellas cosas donde hubiese que sacarse las mascarillas para hacer. ¿Qué quiere decir? Bueno, en cada escenario laboral, por ejemplo, yo entiendo que se puede hacer con mascarillas. Incluso creo que en el trabajo el índice de contagio no es tan alto, especialmente con mascarilla, sería casi nada, pero que el índice de contagio, los aspectos donde dan el mayor índice de contagio para todos los países y también para la República Dominicana, es la diversión. Y sobre todo la diversión los espectáculos musicales, las discotecas, etcétera. Yo planteaba, por ejemplo, en ese artículo que se podría ir a un estadio de béisbol con mascarillas, recuérdenlo, porque para que suceda un contagio tienen que coincidir en el mismo espacio y tiempo dos personas, uno infectado y uno sin infectarse, ambos sin mascarillas. En cuanto uno de los dos lleve mascarillas, el contagio está detenido. El problema es que aquí seguimos viendo los fines de semana
por ejemplo, como vimos este fin de semana, actividades diurnas porque tenemos toque de queda a partir de las 5 de la tarde. En este momento, bajo el estado de excepción, se estableció así para los fines de semana en el Gran Santo Domingo. Y la gente durante todo el día en restaurantes, en la playa, porque cree que como está al aire libre y está el sol, no se va a contaminar y todo el mundo junto y sin mascarilla. Aquí todavía la mascarilla, a pesar de que cada vez se usa más, no es mandatoria y no se ha puesto multa como se ha dicho y se ha regulado sobre la misma. Ahora, a mí me gustaría, volviendo a lo más actual, que fue según su último artículo, si las pruebas PCR, y es cierto, porque es triste esperar que una persona 20 días después le den un resultado, como está ocurriendo aquí en muchas partes del mundo, para que entonces se empiece a tratarse. A veces la analítica también para las personas humildes es difícil, porque tienen que hacerse un TAC y hay que ir a otro sitio y hay que esperar horas aquí, horas allá, y luego también la sangre, que tiene que llevar una serie de requisitos que muchas veces he visto hemogramas que no los piden. Usted hablaba de un sistema, de un protocolo medicamentoso que debía establecerse en diferentes fases. Antes de que me hable de eso, me gustaría preguntar, ¿para qué entonces serían buenas las PCR? Porque necesitamos todavía conocer los índices de positividad para saber si estamos reduciendo o no. Esas dos preguntas. Muy bien. Perdóneme, la primera es... La primera es lo que hablaba de que era lo que recomendaba que se hiciera para que las personas no llegaran a estadios graves de la enfermedad. Y la segunda es que si la PCR usted dice que no sirve y que ya no debería ser utilizada. Nos dijeron los epidemiólogos al principio que se iba a necesitar por un tiempo, pero que después ya no iba a ser necesaria. Lo entendemos. Pero ¿para qué sigue siendo necesaria? Bueno, comenzando por ahí, la PCR o pruebas moleculares son necesarias. ¿Para qué? Bueno, en la sala de hospitalización, una vez que el paciente llega al hospital, complicado o no, pero llegó al hospital, al área de internamiento, no a consulta ovulatoria, entonces sí es mandatorio que el equipo clínico haga el diagnóstico molecular del paciente de coronavirus. No porque le va a aportar mucho al tratamiento, no por eso, porque fuese coronavirus o no, o fuese un catarro común, o fuese un H1N1, H1N9, no existe tratamiento para coronavirus. De manera que al equipo clínico no le hace ningún aporte el diagnóstico para decir, como identificamos que es la COVID-19, aquí tenemos el tratamiento para curar al paciente. No es así. El tratamiento del paciente COVID-19 va a ser siempre sintomático, fuera del hospital y dentro del hospital. Por lo tanto, que no tiene valor para el tratamiento, tiene valor diagnóstico para el reporte de COVID-19 y tiene valor para las estadísticas, para surtir las estadísticas sanitarias, claro, para COVID. Ahora, y tiene valor dentro del hospital también la prueba diagnóstica para procedimientos, muy especialmente cuando un paciente de COVID-19, un paciente requiere, perdóneme, un tratamiento o intervención hospitalaria en áreas o en hospitales donde no se hospitaliza o no se aceptan pacientes de COVID-19. Se lo digo claro. Digamos que yo soy un otorrinolaringólogo y tengo que hacer un procedimiento a un paciente ambulatorio. Ese paciente viene ambulatorio. Yo no manejo pacientes de COVID-19, entonces podría exigirle a ese paciente que me traiga una prueba PCR, claro, no para
beneficio del tratamiento que le voy a hacer a él, sino para yo reforzar para protección del la personal. protección Sí, claro. contra el contagio. Igual, doctor, igual que para saber el índice de positividad y ver si estamos mermando con las medidas que se están tomando. Aplanando la Porque hay que saber si vamos a bajar la curva alguna vez en la vida. Claro. Y si no es con las pruebas... Mire, yo no me, discúlpeme que la interrumpe, pero yo no me empeñaría por el asunto de suplir las estadísticas internacionales, que son un juego de que estamos bajando, estamos subiendo. Lo que yo quisiera ver es que estamos descongestionando hospitales y que hay menos pacientes demandando atención médica por cualquier causa. A mí no me interesa que es por COVID o no por COVID. Es que las camas de hospitales se están vaciando, es que los laboratorios se están vaciando y es que la gente no está pidiendo atención médica. Ojalá que nosotros tuviéramos toda la nación llena de COVID-19 y nunca llegaran al hospital. Yo quisiera preguntarle, doctor, porque... porque no hacen síntomas o porque se están tratando en la casa con un kit de tratamiento que hemos establecido. Pero ahí hay hay algo importantísimo, antes que Diana diga. Si una persona ha estado en contacto con otra persona que tiene COVID-19 y esa persona puede estar contagiada, si no se hace la prueba, está asintomática o preasintomática, ¿cómo podrá esa persona entonces saber que tiene que guardarse y que tiene que aislarse de los demás miembros de su familia si no tiene ningún síntoma, pero puede tener el COVID-19? Entonces esa persona estaría contagiando a otras, que ha sido el principal problema, los asintomáticos y los preasintomáticos. Precisamente las pruebas motivan esa circunstancia. Si usted me hace una prueba a mí, sea molecular o sea PCR, y me dice que estoy negativo, yo salgo a bailar y digo, oh, no tengo coronavirus, puedo hacer de todo, estoy limpio, estoy sano, pero yo mañana me puedo contagiar en el próximo encuentro. Sin embargo, la falsa impresión que tengo psicológicamente de que 2 o 3 días atrás, una semana atrás, yo me hice una prueba, cual fuese, y estoy negativo, me da un pasaporte para seguir contagiando. Entonces, no tiene valor la prueba de ninguna manera. Lo que tiene valor es que usted se crea contagiado, que yo la crea a usted contagiada y me cuide de usted, me cuido a mí y cuido a los demás. Porque el contagio que usted proyecta, si usted contagia a una persona, a la larga, esa persona contagia a otros y esos otros contagiarán a usted o a un familiar suyo. Doctor, el criterio desde su punto de vista de cuándo debe considerarse que un paciente que dio positivo de COVID ya puede hacer su vida normal, o sea que ya superó el virus, porque hemos visto que eso ha ido cambiando. Primero nos dijeron que después de que diera 2 pruebas positivas, pero ahora vemos que 2 pruebas negativas, perdón, ahora vemos que la OMS dice que a los 14 días, ¿cuál debe ser a los 21 días? A los 21. Bueno, ¿cuál debe ser el criterio, doctor? Desde mi punto de vista. Sí, desde el suyo. Ninguno. ¿Por qué? O sea, ¿cuándo esa persona puede reintegrarse otra vez a su vida? Cuando él quiera, tan pronto no tenga síntomas. Porque fíjese que son protocolos mal pensados, ¿verdad? Una persona hizo COVID-19, no tiene síntomas, se curó, lo retienen hasta que haga una prueba PCR negativa. ¿Por qué? La probabilidad de que él contagie en la calle, si no usase mascarilla, es la misma probabilidad de que alguien que nunca ha estado enfermo y que nunca se ha hecho PCR también lo contagie. De manera que la panacea en esto es la mascarilla. Más nada. Doctor, una pregunta. Si usted tiene, escúcheme, si usted tiene mascarilla y educación, mascarilla le hace el trabajo del 65%, educación sanitaria debe ser un eje horizontal en toda la pandemia, eso es no vertical, no una campañita, no. Esto es un eje horizontal de largo plazo, con participación de todas las instituciones y organismos que tienen accionar
en el sector sanitario y social integrado. En la inversión en la higiene sanitaria como general, como por ejemplo la dotación de agua potable, es lo que va a hacer el trabajo. Pero nada de estas cosas, pruebas rápidas, pruebas PCR, van a hacer el trabajo. Enseñar a la gente a cuidarse, usar la mascarilla, atarse la mascarilla debidamente. Esto se ha dicho hasta la saciedad aquí, doctor. Y cuidarse. Y un elemento importante, discúlpeme, es que las mascarillas deben ser gratuitas, que hemos estado insistiendo también con eso, porque hay personas que no tienen la capacidad para gastarse 2 o 3 mascarillas al día. Entonces, la mejor inversión que puede hacer el gobierno, donde se han consumido presupuestos astronómicos en habilitar hospitales, en equipamiento de hospitales, en medicamentos de última generación, es detener el contagio a través de educación y mascarilla. Doctor. Pero hay, sí. Usted dijo ahorita, iniciando la conversación, que cualquiera que presentara síntomas similares a los del coronavirus, entonces se iba a decir que era coronavirus hasta que se demostrara lo contrario. ¿Esto no causaría que una vorágine a los hospitales y que pacientes que tal vez no necesiten estar en un hospital colapsen el sistema sanitario? Todo lo contrario, Camila. Lo que va a hacer esto es descolapsar el sistema sanitario y atenuar la demanda de atención médica. Sí. Porque lo que usted ha construido con el asunto de las pruebas es un cuello de botella. Tengo los síntomas, tengo fiebre. He tenido pacientes, tengo fiebre. Yo le digo, no hay problema, trátate como coronavirus. ¿Tiene que ir al hospital? No. ¿Tiene que ir a hacer colas para pruebas rápidas? Tampoco. ¿Tiene que ir a hacer pruebas moleculares? Tampoco. Lo único que tiene que hacer es tratarse en su casa. Y tratarlo con las indicaciones del médico, no automedicándose. Ahí voy. Con las indicaciones ese protocolo. Y con un protocolo correcto, más o menos homogeneizado, con diferencias de comorbilidades, me imagino, de condiciones, de edad, de lo que fuera. Excelente. Es decir, con esa resolución, digamos, el Ministerio de Salud aprueba declarar como COVID-19 a todo paciente que tenga estos 3 o 4 síntomas, hasta prueba en contrario. Hasta prueba en contrario. Hasta prueba en contrario. Y con un tratamiento a tiempo se evitaría eso otro que usted se elaboran los kits de tratamientos para niños, para adultos con comorbilidades, para obesos, para embarazadas, diabéticos. Son estos 4 tratamientos. Para esos mismos tratamientos lo lleva el promotor gratuito a las casas, de forma gratuita. El sistema de promotores, que los hemos estado planteando también desde el inicio de la pandemia, es fundamental para detectar febriles, para suplir mascarillas y para suplir esos kits de tratamiento. Muchísimas gracias, doctor Ogando, por haber estado con nosotros. Sabemos que su artículo recorrió las redes sociales y los WhatsApps, todo el mundo leyéndolo y muy interesado, y que ya está integrado además en un grupo donde hay varios profesionales que están trabajando para proponer nuevas medidas para el próximo gobierno. Gracias por haber estado con nosotros.